Hola, como les prometimos en la historia de Instagram, queríamos hacer referencia al video que ha salido sobre el conejito y la experimentación en animales. Y resultó ser simplemente más fácil hacer un video ya que hay demasiado para decir. Lo primero que queríamos mencionar es que la evaluación de sustancias en animales se hace para garantizar la seguridad y la eficacia de esas sustancias en nosotros los seres humanos. Y que de acuerdo a protocolos que han sido establecidos muy bien, una vez se utilizan los animales para la experimentación, ellos son sacrificados de inmediato, con algunas excepciones, claro. Y todo eso para evitar el sufrimiento, así que escenarios como el que aparece en el video no son lo regular. Y aquí una aclaración. Algunos dirán, pero es que la campaña es sobre cosméticos, para los que la FDA, por ejemplo, no demanda evaluación en animales. Y tienen razón, sí. Sin embargo, todo lo que se menciona en este video aplica y el panorama general es el mismo, porque, como lo dice la FDA misma, es responsabilidad del productor demostrar la seguridad de los ingredientes y los productos terminados, y para eso a veces se requiere evaluación en animales, aunque se diga que se apoya el uso de alternativas a los mismos. Habiendo dicho eso, sigamos. Cuando se utilizan animales, esos animales han sido aprobados por un comité de ética que pretende que se cumpla algo que se denomina el principio de las 3 R's: reemplazar, reducir y refinar. Y básicamente consiste en que si vamos a usar animales, los utilicemos de la mejor manera posible. Ahora, el objetivo siempre ha sido tratar de usar otra cosa que no sean animales. No solamente por razones éticas, sino también porque es costoso. Requiere tener un personal adecuado, instalaciones, todo eso implica muchísimo dinero. Y por eso hay muchas alternativas. Por ejemplo, hablemos de los estudios de irritación ocular como el que muestran en el video. En el video muestran cómo utilizan una sustancia sobre el ojo del conejo y le causa una irritación. Bueno, en realidad este tipo de estudios se están haciendo con muchas otras cosas, desde algo tan sencillo como esta membranita que se encuentra pegada a la cáscara del huevo, que se denomina la membrana coriolantoidea del huevo de la gallina, pasando por estudios en células que se cultivan en el laboratorio, hasta modelos de retina o de córnea en un chip. Claro, esos últimos son lo último en guarachas, son supremamente costosos, siguen en desarrollo, pero son los mejores intentos que tenemos hasta ahora de tratar de simular lo que sería un tejido tan sensible como el ojo humano in vitro, sin necesidad de utilizar ningún tipo de animal. Entonces, cuestión de dosis está más que de acuerdo con que se debe tratar de hacer la reducción completa del uso de animales de experimentación. Pero también debemos ver esto con perspectiva y recordemos que los productos que tenemos en casa deben satisfacer ciertos estándares de calidad y eficacia que demandamos nosotros mismos. Solo pensemos por un momento en el tema actual, la trombosis que están generando como un efecto adverso las vacunas de Janssen y la de AstraZeneca Oxford. Si en un escenario hipotético tuviéramos solamente esas dos vacunas para solucionar la pandemia, ¿qué pensarían ustedes si un científico les propone hacer la evaluación de esas vacunas en animales? Por ejemplo, en primates cercanos o quizás en ratones si fuese conveniente. ¿Estarían de acuerdo? Yo sé que eso suena un poco extremista y no es el caso en este momento, afortunadamente, pero en algunas ocasiones ese sí ha sido el caso. Por ejemplo, cuando se está desarrollando un nuevo medicamento y cuando no existen alternativas al mismo, no hay información de seguridad o eficacia previa. Los estudios in vitro, es decir, en el laboratorio, se quedan cortos para decirnos: ¿deberíamos saltarnos la experimentación con animales y experimentar directamente en humanos? ¿Cuántos humanos serían voluntarios para hacer esos estudios? ¿O cuánto tendríamos que pagarle para que participaran? ¿Usted personalmente participaría? Y queremos aclarar que de hecho nosotros también firmamos la petición en la página que generó el video, porque consideramos que sí es necesario que se haga menos experimentación con animales. De hecho, estas iniciativas lo que hacen es darle visibilidad a un problema que la mayoría de gente ignora o en el cual nunca piensan. Solo piensen por un segundo lo que está ocurriendo durante la pandemia. ¿Ustedes saben por cuántas décadas estuvo estancada la investigación para el desarrollo de vacunas? Por muchas, nadie le interesa. Desde el punto de vista económico, las vacunas no son tan interesantes para la industria farmacéutica y por esa razón es que no habían innovaciones, pero una pandemia de repente sacó adelante una tecnología nueva como la del RNA mensajero y algunas otras como las que están desarrollando de RNA replicante en UK, pero solamente en momentos de crisis se ha generado, así que está perfecto para nosotros que se genere un momento de crisis por medio de un video, por medio de otras iniciativas para que esto algún día evolucione. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, déjenlas en los comentarios. Cuestión de dosis intentará de alguna manera resolverlas y bueno, necesitábamos decir algo al respecto, así que nos vemos la próxima.